El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. A partir del año 330, Trinidad nunca más va a ser la misma. Así que levante sus manos al Señor y comience a darle gracias. Gracias, Dios, porque este es el último año que vivimos en esta condición lamentable, con una luz carísima, con agua insalubre, con un pueblo sucio, porque tú nos vas a transformar a nosotros y nosotros vamos a dar ejemplo de ser una ciudad próspera, bendecida, con multitudes de gente que te aman y que quieren lo mejor para su pueblo, para su etnia y para su nación. Dígale al Señor, gracias Dios, porque me tomas en cuenta, porque me haces parte de esto. Gracias Dios, gracias eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. ¿Cuántos están listos? Vamos a hablar hoy de algo sumamente importante. Y queremos invitar a todos los televidentes, a todos los que nos siguen por YouTube, a todos los que están aprendiendo a través de lo mejor del trigo. Es palabra viva, que da vida. Colosenses capítulo 2, verso 2. Mire cómo Dios es de bueno. Para que sean consolados, tranquilizados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno, completo entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Para que Jesús resucitara, primero tuvo que morir, porque no hay resurrección sin muerte. La muerte era una necesidad absoluta que abrió la puerta de poder más grande que se ha manifestado en la humanidad. Y si meditamos acerca de la muerte y resurrección del Señor Jesús, nos damos cuenta que las dos cosas son importantísimas. ¿Por qué? Porque no puede existir una resurrección si no hay muerte. Para resucitar se necesita morir. Fue el poder del Espíritu Santo quien levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Cómo? Esto es un misterio que no se puede entender en su totalidad. Para vislumbrar esto se necesita revelación y conocimiento de arriba. La resurrección de Cristo de entre los muertos fue el sello de todas sus afirmaciones. Entonces era cierto que fue enviado por Dios su Padre y Él mismo lo resucitó por el poder del Espíritu. Una de las afirmaciones fueron, Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. La gente que estaba escuchando pensaron que era el templo de Jerusalén y Él estaba hablando de su cuerpo, su templo. También les dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Y si Él no hubiera resucitado, no podríamos creer en la verdad de su misión.
¿Cómo Él podría ser nuestro Salvador si Él no hubiera resucitado? La resurrección de Cristo de entre los muertos demostró que Jesús era inocente de todo pecado, por lo tanto la muerte no podía retenerlo. Y aunque tomó nuestro pecado, no tenía culpa propia, por lo tanto debía ser liberado. Y lo fue, porque la corrupción no tocó su cuerpo. La resurrección demostró la deidad de Cristo, comprobándose que era el Hijo de Dios con poder de dar su vida y volverla a tomar. ¿Por qué? Porque el Padre le había dado el tener vida en sí mismo, aunque el Padre y el Espíritu Santo cooperaron con Él en la resurrección. Así que el Cristo de Dios vive para siempre. Ahora, entender este misterio es algo casi imposible, por decirlo así. ¿O alguien lo entiende? ¿Cómo es posible que el Padre y el Hijo sean una sola persona si se entiende que son dos? Porque si el Hijo obedece al Padre, entonces son distintos, el Padre y el Hijo. Por lo tanto, no sería un solo Dios. Todas estas preguntas vienen a la mente, ¿sí o sí? Vienen a la mente, todas estas preguntas vienen a la mente y por esa causa muchos niegan la doctrina de la Trinidad. Y para entenderla hay miles de explicaciones, pero la verdad es que es un misterio muy grande. ¿Cómo es que Dios se hace hijo mientras permanece como Padre en el cielo? ¿Y cómo sostiene el universo mientras está aquí en la tierra? Esto verdaderamente es un misterio. ¿Cómo se resuelve este misterio? ¿Quién sabe? Por fe, creyendo. Nadie lo va a entender, nadie lo puede explicar. Así que este misterio se resuelve creyendo. Porque los que disfrutamos de la fe tenemos paz para con Dios y perdón de nuestros pecados. Así que fue necesario que Jesús muriera para desatar el poder de la resurrección. Ejemplo, tenemos en la semilla el poder de producir árboles. Imagínense una semilla. En esa semilla tenemos el poder de producir árboles. Dentro de esa semilla hay una fuerza que es capaz de generar un gran bosque y de sorprendernos con la cantidad de árboles que puede generar una sola semilla. De esa semilla nace un árbol que produce otras semillas y viene una multiplicación, pero nadie entiende el poder de la vida que hay en una semilla. El Señor dijo: de cierto les digo que si el grano de trigo no muere o no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí el Señor insiste en la correlación entre la muerte de la semilla y el mucho fruto. Ese mucho fruto quiere decir que dará mucho fruto. El grano de trigo es el Señor Jesús. El fruto es la vida en abundancia que nos ha dado mediante la cruz. Cuando Él estaba todavía en la tierra, pocos eran sus seguidores. Cuando Él murió, hubo una explosión de creyentes. Y a lo largo de todos estos siglos, esa muerte sigue produciendo vida. Por eso nuestra conferencia titula Muerte que da vida. Jesús viene a ser entonces ese grano de trigo que vive y muere en lo oculto. Renuncia a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. La salvación de las almas y el perdón de pecados nos hace a la humanidad recobrar la amistad con Dios. El grano de trigo que quiera seguir como grano,
que no esté dispuesto a desaparecer, no dará una nueva planta. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Él, como grano de trigo, murió. No le importó ser despreciado, abofeteado, sufrir hasta morir en busca de nuestro bien. Eso es verdaderamente el amor. Por eso es que Él puede decirnos a nosotros, ámense ustedes como yo los he amado. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo que nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Y Él dio su vida por cada uno de nosotros. Por lo tanto, tiene poder y autoridad para decirnos, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esas palabras fueron dirigidas a nosotros. Estaba hablando de sí mismo, porque era necesario que Él pasara por la muerte, porque Dios había determinado que las cosas sucedieran así. La muerte de Jesús es bastante difícil de explicar, ya que la misma Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo explicar entonces que Cristo murió si realmente no pecó? ¿Vienen esas preguntas a su mente? Vienen a la mente. Es verdad, Cristo no pecó. Pero a Él se le atribuyó el pecado de toda la humanidad. Él se puso sobre sus hombros el pecado y su muerte ocurrió por causa de que se hizo pecador. Ocupó nuestro lugar y eso también es difícil de entender. Así que todo es misterio. Pilato dijo que no, Jesús no era digno de muerte. Herodes también dijo que no era digno de muerte. Los religiosos no tenían poder para matarlo. Su muerte no fue una decisión humana, fue una decisión divina. Jesús había venido al mundo a padecer y morir por nosotros. Y lo más extraordinario de todo es que antes de morir dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Porque este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 al 18. Así que fue un acto soberano de Dios y una decisión de obediencia de Jesucristo. Hablamos normalmente de lo mal que actuó Pilato cuando se lavó las manos y dijo, yo no tengo parte en la muerte de este justo. Hablamos también de la maldad de los sacerdotes que pedían su muerte. Crucifíquenle, crucifíquenle. Y hablamos también de lo contento que estaba el diablo con la muerte de Jesús. Sin embargo, nadie lo mató, porque Él estaba poniendo su vida por nosotros. Y estaba determinado desde antes de la fundación del mundo que Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, vendría a esta tierra a morir por los pecados de la humanidad. Jesús muere en la cruz para perdonarnos los pecados, para relacionarnos en amistad con Dios, para abrir las puertas del cielo, haciéndonos partícipe de la gracia. Por eso dijo, si el grano de trigo no muere, no dará fruto. El distintivo de un verdadero cristiano es el amor, porque el mundo pagano,
el mundo que no es cristiano, se distingue por el egoísmo. El mundo pagano termina con la muerte, el mundo cristiano termina con la vida eterna. Jesús no es un sacrificio que alguien colocó sobre el altar. Jesús es el sacrificio que Él mismo se colocó en el altar para ser sacrificado. ¿Qué misterio más grande es que Jesús, para demostrar el poder que tenía sobre la muerte, Él mismo lo probó? Se colocó en la posición de desamparo por el Padre. Por eso fue que Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? La humanidad entera está desamparada sin Cristo. Cristo experimentó la separación de Dios. Por eso es que Él gritó en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es desamparo? Es la situación o estado de una persona que no recibe ayuda, que no recibe protección, que no recibe esa protección que necesita. El Padre lo dejó solo en el momento de su muerte porque era necesario que se rompiera el vínculo que existía entre el Padre y el Hijo para que Él quedara en absoluta debilidad, no solamente física, sino también espiritual, delante de Satanás y delante de los demonios. El gran galardón de Satanás fue que había logrado introducir el pecado a través de Adán y Eva, y juntamente con el pecado logró introducir la muerte, y esta muerte es el fruto del pecado. El hombre no fue creado por Dios para morir. El hombre fue creado para vivir eternamente si no hubiese pecado. El ser humano no hubiera probado la muerte física. Pero dice la Escritura: por cuanto entró el pecado, entró también ¿qué? La muerte. Por eso la Biblia declara que era necesario que Jesús padeciera y muriera, porque hay un vínculo entre la muerte y su resurrección. Si ponemos una semilla en un algodón húmedo, vamos a ver cómo esa semilla se va hinchando. ¿Cuántos han experimentado eso? En el colegio se hace, ¿no ve? Entonces ponemos esa semilla en un algodón húmedo y vamos a ver que la semilla se va hinchando, se pudre, pero dentro de la semilla comienza a surgir un renuevo que luego va a dar vida. ¿Han experimentado eso? Sí. En el colegio le hacen experimentar eso. Es por esa causa que nosotros tenemos que aprender que la muerte de Cristo nos da vida. Era necesario que Cristo muriera, que padeciera, que muriera, porque hay un vínculo entre, ¿qué dije? La muerte y la resurrección. Entonces, esa semillita que se va hinchando con la humedad y surge un renuevo, luego se puede transformar en un gran árbol. De la misma manera estaba planeado que Dios desde la eternidad viera el árbol de Jesucristo, a ver si lo entiende así, viera ese árbol que iba a ser grandísimo, verdaderamente grande, un árbol que llegó hasta los confines de la tierra, un árbol que tiene raíces que penetran las naciones más duras y difíciles. ¿Cuántos han pensado que esta ciudad es dura para el Evangelio? En realidad, las raíces del árbol de Jesucristo penetran cualquier dureza.
Entonces el aguijón, la espina, la púa de la muerte es el pecado. Y el poder de la cruz es el que desata la resurrección para nosotros. Esto no es una historia solamente bien narrada, ni mucho menos es un cuento religioso. Nosotros vivimos de estas realidades, creyendo día a día que es así, y por la fe la experimentamos. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mientras más cerca se encuentra el cristiano de la muerte, más cerca está de la gloria. ¿Por qué tiene miedo? Porque no la ha experimentado. Es algo desconocido. Es algo que no sabe. Mientras más cerca de la muerte te encuentras, más cerca estás de la resurrección y de la vida. Porque también te vas a multiplicar, vas a echar raíces, vas a ser un árbol grande como Cristo, porque Él ha determinado que nuestra vida no es nuestra, sino de Él. Por eso dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué fruto dará una semilla de maíz guardada en un cajón? Ninguno. Si la semilla no es plantada y enterrada, no va a producir nada. Por eso es que morimos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A veces gente bien intencionada pregunta, ¿a qué atribuyen que la gente tenga fe y venga a la iglesia a buscar a Dios? Preguntan así precisamente porque creen que Jesús murió y resucitó y hasta ahí punto. Pero el creyente cree que Jesús murió, que resucitó, es nuestra esperanza gloriosa porque Él dijo que porque Él vive, nosotros también viviremos. Así que todos moriremos algún día. ¿Qué es la muerte? La muerte es el término de la vida. Es el final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. El creyente va a trascender el cajón del cementerio. Eso es lo que marca la diferencia del cristiano con otras religiones. Muchos líderes religiosos muestran un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él sabía que lo más importante de la muerte es la resurrección. Así que no vivas como si no fueras a resucitar. Y no vivas tampoco como si Cristo no estuviera vivo y no hubiese resucitado. El poder de la muerte no es nada al lado del poder de la vida. Debemos decirle al mundo que Cristo vive, que venció la muerte y que la resurrección de Cristo es la aceptación del sacrificio, es la cancelación por el pecado. Y Dios no va a exigir otro pago por nosotros porque ya fue cancelado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Entonces la resurrección es el golpe que derriba el miedo. Porque no podemos ser condenados porque Cristo murió en nuestro lugar. Y no solo murió, sino que también resucitó. Si Satanás se acerca a cualquier creyente y le dice, ¿y tu pecado con qué vas a pagar?
¿Qué le va a decir? Hay que decirle, no tengo que pagar nada. Jesús murió por mi pecado. Por lo tanto, el pecado ha sido quitado de mí y como Él vive, esa es la garantía de mi justificación. Repita conmigo. Jesús pagó mis deudas. No debo nada. ¿Se da cuenta? Si esto es real, si es serio, es efectivo, es innegable, el Señor Jesús se entregó por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Y hay una gran verdad que no debe ser olvidada nunca, es decir, que Cristo y su pueblo son uno, así como Adán y toda su simiente son. Por el pecado de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Por Jesús, por la muerte de Jesús, todos hemos sido uno y perdonados. Lo que Adán hizo, lo hizo como cabeza por un cuerpo. Y como nuestro Señor Jesús, también su sacrificio lo hizo como cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Todos los creyentes somos uno en Cristo. Así que lo que Jesús hizo, lo hizo como cabeza ¿de qué? De la iglesia, que es su cuerpo. Con Cristo fuimos crucificados. Con Cristo fuimos enterrados. Con Cristo fuimos resucitados. Y con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Él dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y si Cristo no resucitó de los muertos, entonces vana, vacía, inútil es nuestra fe. Concluimos, si Dios ha hecho a los santos uno con Cristo y Cristo resucitó, todos los santos van a resucitar. Dígale a su vecino, también yo. También yo. Y si nos aferramos a esto, vamos a perder el temor de la muerte. Ya se ha cumplido dentro de nosotros una parte de la resurrección. La Escritura dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así que cuando Jesús resucitó, vivió una vida diferente. Si nosotros hemos resucitado con Él, también somos llamados a vivir una vida diferente. Porque las nuevas criaturas somos nosotros. Y esa nueva criatura se alimenta de las cosas de arriba. Esta es la gloria del Evangelio de Dios, que predicamos un Cristo vivo. Esta doctrina es digna de ser predicada. Jesús trajo justicia eterna y el que cree en Él no es condenado. Él ha puesto dentro de cada uno de nosotros una semilla, una simiente viva, una simiente incorruptible que vive y permanece para siempre. Él dijo, el agua que yo le daré será en él, en el creyente, una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que aferrémonos a esto, porque la resurrección de Cristo es nuestra garantía. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.